Vamos a ir empezando con la actividad. Primero que todo, buenas tardes a todos y todas. Gracias por acercarse al Colegio de la Abogacía a seguir formándonos, a seguir trabajando sobre cuestiones que hacen a la capacitación práctica y ejercicio profesional. En un día donde hace una hora cuando vi el cielo, lo mismo y le digo, le escribo por mensaje y le digo, me parece que vamos a tener un día complejo para una actividad académica, porque usted de casa, volvemos al trabajo o cualquier decisión para venir al colegio a una charla académica, que encima después la tenemos en redes en YouTube, es difícil, así que doble el esfuerzo de su presencia acá en la actividad. Nosotros íbamos a venir igual, así que acá estamos. Bueno, de mi parte, en nombre de la Comisión de la Abogacía Joven y Nobel, ya tuvieron la primera charla la semana pasada, donde estuvo Yamila Samaniego, que está conmigo, con nosotros, con nuestro gran equipo de la comisión. Seguimos pensando y trabajando en estas capacitaciones prácticas específicas, más que nada escuchando y viendo las necesidades que van surgiendo en los distintos grupos. Y bueno, es uno de los pilares fundamentales que tenemos del colegio, trabajar en la formación y en la capacitación permanente, porque bueno, sabemos que es como el punto donde más nos necesitamos como institución, y poder hacerlo acá en estas aulas y hacernos propio del colegio, que es una de las cosas que decidimos o que nos pusimos como objetivo desde que somos gestión el 3 de junio del año pasado. Bueno, y es un poco también el objetivo que tenemos en, entre tantos otros que tenemos desde la comisión y desde la gestión del Colegio de la Abogacía. Y bueno, y también invitarlos, como hacemos siempre, a participar de todos los espacios que tenemos, comisiones, observatorios, institutos, porque bueno, es fundamental para nosotros la participación y también la crítica y el cuestionamiento de qué es lo que nos falta hacer como institución. Pero bueno, fundamentalmente la verdad que tener un colegio, recién pasaba por el aula 1 donde se estaba haciendo previamente la actividad. ¿Alguno fue a la charla de enfermedades? Sí. Bien, bueno, ustedes ya vienen, voy a hacer todo el desafío para Iván, que es un gran amigo y también un gran colega que sabe un montón y que siempre recurrimos para todo, incluso en los grupos de WhatsApp, poder dar una charla luego de algunos que ya vienen de otra charla. Recién pasaba por el aula 1 del colegio le decía, y para nosotros que haya tanta gente es algo que nos propusimos siempre y que nos encanta y queremos que así siga. Y queremos seguir trabajando por el resto de los problemas que tenemos la abogacía joven y no. El tema de los primeros pasos nos ha pasado y nos sigue pasando a nosotros que ya tenemos, en nuestro caso, unos años más, en el caso de Iván más todavía. Pero bueno, consideramos que eso es parte de la agenda que tenemos, seguir trabajando en todos los problemas y en todos los desafíos. Y bueno, por nuestra parte siempre estamos atentos y queremos escucharlos para que puedan opinar, traer propuestas o problemas. Con eso poder seguir trabajando por una colegiación que estemos fortalecida. Porque el desafío no es solamente matricularse, sino sostener y crecer la matrícula del colegio y por eso también trabajar en un mejor acceso a la justicia y en un mejor compromiso con toda la comunidad entera. Así que bueno, eso en cuanto a la presentación de la actividad. Bueno, luego decirles que la idea de la charla es que ustedes puedan hablar, que puedan interrumpir, no va a haber un momento de preguntas, como hicimos la vez pasada, sino que la idea es que ustedes puedan intervenir cuando tengan alguna duda o algún punto específico. Iván lo va a ir llevando y también vamos a ir haciendo esas preguntas que queramos. Y bueno, finalmente también agradecerle a Iván, como le decía, que es un amigo de hace varios años, y que, bueno, que también viene colaborando con nosotros y con toda la comisión desde que empezamos. Así que bueno, finalmente te paso la palabra para que arranques para allá. Bueno, muchas gracias, gracias Martín por la invitación nuevamente a dar esta charla este año. Bueno, decirles que estoy muy contento de poder participar. La idea de esta charla es que no sea algo exponencial directamente, que esté yo acá exponiendo y que ustedes solo escuchando, sino con los colegas, la mayoría, eh, prácticamente todos somos colegas, hay algunas personas que están estudiando, por lo que he podido charlar con el auditorio.
pero la idea es que se puede interrumpir y que si surge alguna duda, alguna pregunta o algo puntual, y miren por ahí a casos puntuales, digamos, que requieran alguna, por ahí alguna charla aparte, pero dudas puntuales que puedan estar teniendo alguno, puede también refugiarse en la que pueda tener otra persona en el auditorio y está bueno, es corta la charla y nos permite ir más a lo puntual, a las dudas que realmente van a tener, porque este es un espacio que está pensado para esto. Quiero agradecer también a Martín, gracias por el trabajo que se está haciendo desde la comisión. Estos espacios son bárbaros, nos ayudan. Bueno, la formación de grado nos deja eh, ciertos vacíos en lo que es la práctica en este tipo de trámites y en los procesos en general. Entonces, el rol del colegio es fundamental para ese acompañamiento que necesitamos los profesionales, las profesionales que están recién comenzando y los que quizás no están recién comenzando, pero que entran en otras ramas, a explorar ramas nuevas que quizás no sean el expertise de uno, puede pasar. La sucesión es algo muy común, se suele dar en ámbitos familiares, entonces gente que quizás no se dedica a la rama de sucesión y le toca llevar adelante una sucesión. ¿Se escucha bien los del fondo? Yo por ahí estoy hablando no tan cerca del micrófono. ¿Va bien? Sí. Excelente. Así que bueno, es un punto importante. La sucesión es un proceso que es rentable para el abogado o la abogada que lo lleva. Por lo tanto, también es siempre una alegría recibir en el estudio una sucesión. Pensémoslo así también. Hay sucesiones y sucesiones. Todas pueden llevar más o menos trabajo, pero tienen muchos puntos en común. Podemos decir que se puede dar una parte contenciosa dentro de la asociación y que acá en esta etapa que estaríamos trabajando es donde más importancia lleva en ir a cómo se lleva el proceso en cuestiones contenciosas, cuando hay varios herederos y que tienen intereses distintos sobre los bienes que se vayan a dar. Pudieron estar, me imagino, en la clase, en la charla de la semana pasada, donde se llegó hasta la declaratoria de herederos. ¿Alguna duda les ha quedado de eso? Llegamos hasta acá, estamos en la declaratoria. La declaratoria tenemos una sentencia donde el juez o la jueza determina quiénes van a ser quiénes son los herederos ante el fallecimiento de determinado causante, o también puede haber, aparte de la declaratoria de herederos, una sentencia similar a la declaratoria de herederos que apruebe un testamento, ¿no? Hasta ahí estamos. A partir de ahí, entramos en una etapa del sucesorio donde en esta charla estábamos pensando en un primer momento hablar de cuestiones de lo más importante. ¿Por qué lo más importante? Porque nosotros trabajamos y necesitamos percibir honorarios. Entonces pasa a ser lo más importante el cómo cobrar, que a veces es difícil de llegar a cómo voy a cobrar, cómo voy a avanzar en el cobro. Y hasta la declaratoria de herederos parecería que, a no ser que se haya pactado un honorario en forma distinta, todavía no llegó la parte de percibir honorarios, o al menos no en lo procesal. Sí ven un acuerdo de honorarios con un cliente, pero en lo procesal la regulación de horarios se da cuando se denuncian los bienes y se obtiene la inscripción de los bienes muebles o muebles registrables o inmuebles, o si hay activo líquido, que puede ser dinero, ese paso por la tercera etapa de la sucesión donde se denuncia ese activo y se distribuye en lo que es la denominada partición, ahí es donde se pasaría a regularnos en la ley de producción. Entonces, la parte paso acá estamos. Como primera etapa, la primera parte que yo quería dialogar con ustedes en relación a esto es pensemos en honorarios. ¿Cómo se regulan los honorarios en una asociación? ¿Cómo se piensan las etapas del proceso para la distribución y la regulación de honorarios? ¿Y qué pasa cuando intervienen varios colegas en un proceso sucesorio, que es muy común? Debe ser
de siempre, pero es muy común que en el momento de las sucesiones, cuando las familias se dividen un poco, o mucho a veces de forma irreversible, a veces después. Pero bueno, hay veces no se llevan tan mal, pero igual eligen ir por asesoramientos jurídicos diferenciados. En el caso de cuatro hermanos, cuatro letrados, fundamental es un consejo ya más, desde lo profesional, pero no. Es un consejo, es tratemos de tener buen vínculo entre los colegas. Es fundamental, trabajamos de lo mismo, el interés del cliente lo vamos a cuidar, que nos dedicamos a eso, que somos profesionales. Pero el rol que nos toca hace que no sea personal la situación en la que está atravesando el cliente, uno va a ir a defender. Y en este tema sucesorios está muy atravesado lo personal, lo pasional, no sé, al cliente le va a estar muy atravesado la aplicación. Porque va a pasar que al causante lo cuidó uno solo de los hijos más que otro no apareció, solamente aparece para el cobro del honorario. Va a pasar todas esas cosas que eso repercute, hay mucho. En esta tercera etapa, si se da algún espacio de audiencia, que vamos a ver que es una posibilidad, hay muy sentimental se pone la cosa. Nosotros tenemos que tratar de que no vernos tan atravesados por eso al momento de tener el trato con el colega. ¿Y cómo comportarnos con el colega dentro del expediente? Fuera de los espacios de negociación, de charla y de vinculación. Y en el expediente, porque acá entra esta parte. Estamos hablando de cómo se computan los honorarios en un sucesorio. Quien inicia el sucesorio se queda con un cuarto o un 25% de la representación del honorario. Artículo 35 de la Ley de Honorarios Profesionales determina cómo se va a regular los honorarios, en qué porcentaje del activo se va a determinar la escala. Sobre la base regulatoria se va a calcular entre un 6 y un 20% de la base regulatoria, que ahora vamos a ver cómo puede estar generada, van a ser honorarios profesionales. Los juzgados les encanta poner el 12. ¿Sí? Les encanta poner el 12 porque es justo entre el 6 y el 20. Entonces nadie trabajó tan bien parece como para el 20, y nadie trabajó tan mal como para el 6. Entonces es como que llega y dicen, bueno, es una sucesión, le pongo el 12. Bueno, sobre ese 12, si llega a ser el 12, vamos a tener un cuarto para ver a quién inició la sucesión. Si tenemos, por ejemplo, 5 herederos y a mí me viene a haber uno y no se lleva muy bien con nosotros, o está en duda de si los otros van a venir al estudio y demás, uno puede hacer el inicio del sucesorio solo con la partida de función, pero esto es desde la charla de la semana pasada, ¿no? Digamos, pero podemos iniciar el sucesorio y denunciar a los restos de los herederos para que se lo citen o que se presenten acompañamiento, pero ya por el hecho de haber presentado la sucesión, el 25% de la regulación honoraria de ese profesional o esa profesional va a estar dado a futuro en todos los bienes que se vayan a denunciar. Uno puede dejar de intervenir en el sucesorio y que 5 años después intervenga otro colega, porque sustituyó en el patrocinio, pero cuando ordena la inscripción de ese bien, vamos a tener. Eso es importante cuando hacemos sustitución de patrocinio en la tercera etapa. Tenerlo en cuenta siempre cuando hay una sucesión iniciada, que vamos a hablar con algún cliente e indicar el presupuesto, tener en cuenta que hay que considerar para el momento de la inscripción el pago de los honorarios del colega que inició, que se va a llevar el porcentaje que dice Iván, y también el cumplimiento del pago de los aportes, porque sin eso no vamos a poder hacer la inscripción. Exacto. Sí, una consulta que me sucedió. Para un cambio de patrocinio y el abogado está fallecido. Ojo, hermoso. Sí, pasa. Es un tema eso. A mí me ha pasado también. En principio, la ley de honorarios profesionales, el problema ahí lo que tenés es que tienen firmes esos honorarios. ¿No? Porque en la ley, la 67-17, la ley, el artículo 21, hay que cumplir sí o sí, que es el pago de los aportes provisionales sobre los honorarios regulados para que ordenen la inscripción, se puede reemplazar con afianzar esos aportes, o sea, depositarlos y darlos en pago. Eso sería suficiente para que nos liberen la inscripción del bien a nombre de los herederos. El problema es que queden firmes esos honorarios que ya están regulados. Entonces podría pasar que vayan, como no esté denunciado el fallecimiento del colega, se vaya al domicilio que tenga constituido en el expediente y nos permita identificar ahí el autorregulatorio. Podría pasar que tenga un domicilio electrónico activo que también nos permita identificarlo ahí, pero ante
la existencia de un honorario regulado y teniendo conocimiento de que el colega falleció y habiendo un sucesorio abierto, también se puede denunciar los datos del sucesorio para que se notifique a los herederos. Porque esos honorarios tienen que ir al sucesorio. El problema es que queden firmes, o sea, que sean consentidos. Para eso va a haber que citarlos a los herederos. Entonces, depende de la particularidad. A mí puntualmente me admitieron notificar al constituido, se notificó al constituido y se presentó el hijo, que también era heredero, consintió los honorarios, se depositaron en el expediente y se trasladaron a la sucesión. Entonces, se cumplió con el artículo 21 de la caja, cobra siempre, incluso que esté fallecido. A esa parte que de la caja lo va a querer cobrar y sin eso no nos va a liberar el paso que sigue. Pero es solucionable. Entiendo que también tiene que haber buena voluntad del juzgado. Cada juzgado tiene su predisposición distinta en relación a eso. A veces que sabe el juzgado que está fallecido y no le importa y dice, bueno, notificamos al constituido y avanzamos. Es cierto que si es una asociación abierta no está mal avisarle al abogado que intervenga en esa asociación para que se hagan esos honorarios. Pero bueno, se resolvería por ese lado. Pero la relación va a existir al colega fallecido porque intervino en primera etapa de la asociación o la segunda etapa, que son actuaciones hasta la declaratoria de heredero. También charla de la semana pasada, pero ¿se acuerdan que tenemos algunos trámites, la citación de los herederos, el oficio al colegio de escribanos al registro de testamentos, al IPS, a juicios universales? Todos esos son trabajos realizados y acá es donde decía que está bueno comportarse bien con los colegas. Si hay dos colegas interviniendo, tampoco es una carrera que hace más actos para ver quién después recibe más porcentaje de honorarios. Se puede uno charlar, buscar trabajo conjunto. Yo lo promuevo siempre, a veces no me sale, a veces los colegas se ponen a avanzar rápido y publico yo edicto y él publica los 2 días de edictos también, entonces publica 2 veces edicto y la verdad es que podemos ponernos de acuerdo, es decir, yo publico edicto, vos hacer registro de testamentos, total, tampoco estamos hablando de mucho. Y acá pues, entramos en la tercera etapa, que es los trámites posteriores, después de la declaratoria de herederos o la aprobación del testamento, hasta la inscripción, que es todo lo que vamos a charlar hoy, quedará el 50% de los honorarios. Tengan presente que si el causante falleció antes de la nueva ley de honorarios de 2017, antes eran por tercios. Eran estas mismas 3 escalas, pero era un tercio, un tercio y un tercio. Un tercio de inicio, un tercio vencido hasta la DH y un tercio hasta la inscripción. Ahora lo voy a juntar un poquito, me parece como justicia, porque la parte de la inscripción es bastante compleja, no está mal que le den el 50%, y el hecho de solo haberme introducido en lugar del 33, muy fuerte, no está mal. Pero bueno, más allá de eso, tengan presente que si el causante falleció antes, es probable que la distribución de honorarios la quieran hacer por la ley vieja. En lo que respecta a las actuaciones trabajadas con la ley vieja, ahí, bueno, ahí empieza yo he visto que a los que trabajaron antes del 2017 las regulan por el decreto ley, y a los que trabajaron después por la nueva ley de honorarios, y la distribución la deberían hacer por la vieja, entiendo yo, pero en la práctica no siempre va a ser así. Tenganlo presente al momento de comprar los honorarios. Igual en las asociaciones es muy común que los honorarios se pacten. Y acá vamos a explicar el porqué. En lo que sigue, me fui para el otro lado. Ahora sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Antes, no sé, en algún lado leí, por ejemplo, aunque hubiera más de un abogado, los honorarios de la primera etapa son a cargo de la masa. Sí. Esto me puedo explicar bien. Por más que se pelean, claro, más sobre los bienes de la asociación, ¿no? Está sobre que todos los herederos deberían cubrirlo. Pero ¿por qué? Este Porque es un tengo punto clientes que dicen, no, el abogado de yo no le voy a pagar. cada uno le paga a su abogado, dice, pero en realidad no es así. Si el otro no le paga, tiene que pagar por el bien de la asociación, ¿o no? Claro, no, tienen que. Es cargo de los herederos, ni siquiera directamente con los clientes. La factura Personalmente, uno puede ejecutar el horario para que el sueldo. a todos, haya sido su abogado o no. Son solidariamente responsables porque es a cargo de la masa. Eso hacer cosas. Entonces, este es un punto importante en lo que es clasificación de tareas, que voy a hablar sobre eso, porque de las tareas que se vayan haciendo, principalmente en todas las etapas, las tareas que se van haciendo pueden ser a cargo de la parte, la regulación de horarios que uno representó. Por ejemplo, si yo presento un escrito diciendo, vengo por el presente a presentar al señor Gómez 1, porque Gómez 2 ya inició la sucesión como heredero, y adjunto la partida de nacimiento de él, eso es un acto procesal en beneficio de mi cliente. Ahora, si yo presento la boleta paga del edicto y redacto el edicto, como algunos juzgados piden que uno redacte el edicto,
eso que estoy haciendo es a favor de toda la sucesión. Entonces, cuando me regulen el horario, van a decir, este honorario es a cargo de tu cliente exclusivamente y este otro honorario es a cargo de la masa hereditaria, porque el acto procesal que se hizo fue en beneficio de la masa. La iniciación de la sucesión es a favor de la masa. A veces uno resigna eso para evitar conflictividad, porque hay mucha conflictividad en relación a los pagos de los honorarios de los abogados y hay mucha conflictividad en la tercera etapa del proceso. Pero ¿a qué se debe principalmente esto? A esto que estamos viendo acá en la pantalla. No es necesario que lo copien porque son los artículos de la ley de honorarios. ¿Qué pasa con cómo se liquida lo más importante de una asociación? Son los inmuebles. Ya dijimos que cómo se compone la base regulatoria. Dijimos que la escala de regulación es entre el 6 y el 20% de la base regulatoria. Que si fuera líquido es el dinero que existe en una cuenta bancaria porque, por ejemplo, tenía un plazo fijo. No, en dólares, pensé que teníamos en dólares. Pero es líquido. No tengo menos habitual, ¿no? No, yo no tengo ninguno. Pero, por lo menos para nosotros. No. Pero bueno, puede pasar que el cliente tenía una caja de seguridad con 30.000. Tenía. Ahí hay que iban a sacar. Bueno, eso es líquido, se divide. Si hay dos herederos, se puede dividir. Y no necesariamente se va a dividir con el líquido, porque si también hay un inmueble, después puede decidir asignar la plata a uno y el inmueble al otro, pero más allá de eso. Ahí el líquido y la base regulatoria son 15.000 dólares, ¿no? Se va a especificar y van a decir, bueno, corresponde tanta plata, eso va a ser regulatoria, entre el 6 y el 20%, y como les gusta decir el 12, te van a decir el 12. Ahora, ¿qué pasa con los inmuebles? ¿Cómo se determina el valor de los inmuebles como base regulatoria? Bueno, en principio la regla es que se determina por la evaluación fiscal, pero no la evaluación fiscal siempre, sino la evaluación fiscal por impuesto al acto. Es decir, vamos 5 años para atrás era igual, 4 años para atrás era el doble y ahora es como 10 veces más. ¿Está bien? Porque no es la misma evaluación que se toma para la valoración del impuesto inmobiliario que la que se toma para el impuesto al sello, por ejemplo, en una escritura relativa de dominio. Entonces, esa es la liquidación por el impuesto al acto. ¿De dónde sacamos esa evaluación? Bueno, tenemos que hacernos un usuario del último colegio, les podría facilitar, para en ARBA poder cargar un saldo y extraer una evaluación fiscal certificada. Que ahí la van a necesitar esa evaluación fiscal certificada para ordenar la inscripción de ese bien. Y en la evaluación fiscal certificada, que me voy a adelantar acá, porque yo les traje una evaluación fiscal certificada, para decir, evaluación fiscal por impuesto al acto, 7.400.000. Y la evaluación fiscal, 800. ¿Está bien? ¿Ven la diferencia? Es importante que no se distraigan. Me ha pasado que los colegas se han equivocado y han tomado la evaluación fiscal simple. Cuando no era tanto, cuando no era 10 veces, cuando era 2 veces. Pero es la mitad de los honorarios. Tengan cuidado. Sí, ya de por sí la evaluación fiscal de impuesto al acto está muy por debajo del valor real. Este bien yo lo conozco. No, como tiene algún dato, no tiene número de partida, eso lo puedo decir. El bien tiene una evaluación real de 55.000 dólares. Y la evaluación fiscal hoy 2024 dice, pero la 2025 es un poquito más, pero la evaluación fiscal por impuesto al acto son 7 millones. Entonces, fíjense la diferencia, estamos hablando de 60.000 dólares que vale una casa. Entonces, si tomamos la evaluación fiscal, ponerle que la del 2025 está en 9 millones, pues no aumentó mucho, nos van a regular como honorario para inscribir este bien, pues ahora 1 millón de pesos, más o menos. 1 millón de pesos. Pero 1 millón de pesos no son ni 1.000 dólares y estamos hablando de que la casa vale 60.000. Entonces, ahí es cierto que y si vamos a inscribir un auto, y no un auto tan nuevo, un auto modelo 2015, una Duster modelo 2015, 2016, te dicen que vale 7 millones de la evaluación fiscal, porque los autos sí tienen una evaluación fiscal muy similar al valor real, incluso a veces gastamos. Entonces, nos van a pagar más dinero por inscribir el auto que por inscribir la casa. Estamos en problemas ahí. Entonces, volvamos para atrás, y acá tenemos nuestra nueva ley de honorarios que nos ayuda en relación a esto y que dice, lean el segundo puntito, cuando se constare en el proceso el valor de tasación o venta superior a la evaluación fiscal, se tomará como base regulatoria esta, ¿no? Y acá en negrita les puse lo más importante. ¿Quién tiene
la posibilidad y la potestad de definir quién tiene el control sobre esto, él o la letrada, o letrado que intervenga. Nosotros somos quienes tenemos la potestad de definir si vamos a pedir la regulación por evaluación fiscal o por la evaluación real. Eso es importante, son nuestros honorarios y la ley anterior no lo preveía. La ley anterior preveía la evaluación fiscal simple. Pero bueno, entonces, esto es importante. Ahora, en lo que dice en negrita, la ley de honorarios dice que cuando se determine un valor mayor, se puede pedir una tasación. Pero no se pide una tasación. Hay un procedimiento que está en el artículo 27 de la misma ley, inciso A, que lo pueden leer después, pero básicamente es esto. Yo estimo el valor. Lo ideal es que busquemos un martillero y alguien que lo vea. Podemos apuntar una tasación también. Pero podemos decir que estimamos que el valor de esta propiedad son $60.000, pero no nos pasemos. O si hay varios intervinientes, puede alguien decir, no, no vale 60.000, vale 50. Entonces ahí se genera una incidencia. Y en esta incidencia se va a determinar cuál es el valor real de la propiedad por medio de una pericia. Y el problema son las costas de esa incidencia si uno, como profesional, dijo un monto mayor del que realmente valía. ¿Está bien? Entonces tratemos de ser justos, digamos, determinar cuánto vale para pensar que si llega a haber discusión, en general, si uno representa a las herederas, es uno mismo el que determina. Pero, yendo a lo que es tasa de justicia, que es otro punto, si uno determina el valor real en el expediente sucesorio, la tasa de justicia se va a calcular sobre el valor real. Entonces, bueno, pasa que hay convenios entre letrados y letradas por fuera del expediente. Eso se ve. Entonces no es tan común encontrarnos con este incidente. ¿Cuándo se puede dar ese incidente? En un caso de sustitución de patrocinio, por ejemplo. Si yo hago hasta la declaratoria de herederos, escribo el auto, y 5 años después, 10 años después, perdí un contacto conmigo, buscan otro abogado, hacer la sucesión de la casa, porque la gente tiene la idea de que la sucesión es por cada cosa. Dice, voy a hacer la sucesión del auto, voy a hacer la sucesión de la casa, y en realidad es un expediente sucesorio donde se denuncian los bienes. Cuando denuncian la casa, me tienen que llamar a mí para pagarme el horario. Me llaman en general ya con una regulación. Y la regulación es baja, porque presentaron por la evaluación fiscal un impuesto al acto, pero el letrado que presentó esa evaluación quizás tiene un convenio aparte con el otro. Entonces uno dice, no, me regularon 2 pesos, y porque calcularon sobre esta evaluación y tenían que haber calculado una mayor. Entonces ahí uno se puede presentar. En principio no correspondería que los juzgados regulen honorarios antes de darnos traslados sobre la base regulatoria. Entonces deberían determinar que la base regulatoria de la evaluación fiscal por impuesto al acto, y habiendo un abogado interviniente antes, deberían ahorrarnos un traslado a los fines de que no se de irnos consintiendo la base regulatoria. Claro. Como pasa en los expedientes, sí les pasa, pero en las asociaciones no. Regulan honorario por la base de evaluación fiscal. Entonces estás en un problema. Perdés, tenés que hacer una apelación e impugnar esto, esa regulación, diciendo que en realidad el valor es mayor y que no se te permitió expedirte respecto a la base regulatoria. Hay que tener cuidado con eso, porque también, ¿cómo impugnamos esa regulación? No, yo pienso que nos puede pasar que nos den traslado y que no digamos nada. Ahí fuiste. No, bueno, sí, no, por favor. Porque después de ahí, y después después de ahí tenemos un problema porque ya consentimos la base regulatoria y pero ya está. mirá que he presentado, me ha pasado, me han pedido traslado a los letrados intervinientes, pero de 10 sucesiones en un recuerdo. Estoy pensando en el nombre de la asociación a la cual le dieron traslado al abogado y guardó silencio. Bueno, hoy justo hablé con un colega por una asociación donde yo intervengo posteriormente para inscribir un auto y ahí le regularon honorarios, pero previamente le dieron traslado. Y tuve que clasificar tareas, tuve que poner cuál era cargo de la más, él guardó silencio, pero era como al ser un auto, la base regulatoria estaba bien. El problema es cuando es un inmueble. La base regulatoria, si es la evaluación fiscal, es muy baja, no suele poner eso para no perjudicar al cliente con la cuestión impositiva, pero después al colega le puede llegar a una regulación muy baja. En el último punto del artículo ¿qué artículo es? 35, que veníamos desarrollando, determina una protección al bien de familia. Esto ténganlo presente porque es complicado. Dice, esta es una protección que la ley de honorarios le da cuando es único inmueble.
y el cónyuge superfluo, conviviente o descendiente, siguen habitando ese único inmueble que que forme parte del acervo sucesorio, dice el artículo de la ley de horarios que se va a regular honorarios en el 6%. Tiene que estar inscrito como bien de familia o puede estar. Acá no dice que tiene que estar inscrito, pero esta no es la peor parte, porque acá el doctor tiró, me tiró la vena porque yo tengo una sentencia sobre esto. No tendría que estarlo al principio porque del texto de la ley no pide eso. Dice, cuando el haber sucesorio se integre por un solo bien inmueble, hubiera constituido el haber conyugal, conserva el destino de vivienda familiar en beneficio del cónyuge, conviviente, ascendiente y descendiente, declarados herederos, los honorarios deberán fijarse conforme a la relación fiscal, por el puesto al acto, y en el mínimo de la escala. Y nos jodemos nosotros. O sea, nos regula sobre una evaluación que no tiene nada que ver sobre el 10 y encima un 6%. Es una aberración. Pero, más allá de eso, no está mal la protección a la vivienda, gente. No quiero decir eso, pero me parece que sabiendo que el valor real no es ese, me parece un montón que se reduzca sobre un bien que puede ser de un valor importante, porque tampoco está diciendo que cuando el bien tiene una valoración tope, vamos a decir una casita humilde o un caserón. A mí me pasó con un caserón en el centro de la ciudad, muchos metros cuadrados, de una valoración altísima, y no me regularon por este artículo, me regularon peor, porque hay otro artículo, si ese artículo no les gustó, hay uno peor. Y es del Código Civil y Comercial. Cuestión procesal. Estoy diciendo cualquier cosa que no me toca. El Código Civil y Comercial determina una protección a la vivienda. Fíjense acá que estamos hablando, fui y vine. Después voy a volver un poquito con la clasificación de tareas y ya termino tema honorario. Pero es importante dedicar un tiempito a los honorarios, porque después la inscripción de los bienes es un trámite, pero el tema honorario es importante tenerlo presente. Protección contra la vivienda provincial. La ley de honorarios en el artículo 35 ya establece una protección contra la vivienda a favor de la única vivienda y cuando los herederos siguen viviendo en la vivienda, dice 6% de la evasión fiscal por impuesto al acto. Ahora, el Código Civil, en el artículo 254, se mete en una cuestión procesal que no tiene nada que ver con. No fue delegado a la nación por las provincias temas procesales y menos cuestiones de honorarios profesionales. Y dice, los juicios referentes a la transmisión hereditaria de la vivienda afectada y en los concursos preventivos y quiebras, los honorarios no pueden exceder el 3% de la versión fiscal. Acá, en el 254, está hablando sobre la protección a la vivienda, que es el antiguo bien de familia, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo? Cuando la vivienda esté como bien de familia, y encima figura en el informe de dominio, eso, les va a pasar que algún juez no va a decir nada y lo va a regular normalmente. Pero algún otro juez va a agarrar y decir, conforme al 254, Código Civil y Comercial, les regulan un 3%. Chicos, vacío legal. ¿Sobre qué evaluación es el 3%? Sobre la que nosotros presentamos. ¿Sobre la evaluación? De la que presentamos. Acuérdense que yo dije que había dos evaluaciones. Y dice el 3% de la evaluación fiscal, dice el artículo. Esto es. De la evaluación. Esto es. Me paro acá porque acá me indigno. Acá es donde nosotros tenemos que trabajar gratis, porque no tiene que ver solamente con una protección, o sea, la protección de la vivienda está bien que exista. El tema es que nosotros tenemos que pasar a trabajar gratis si decimos que la evaluación fiscal simple, que son 800.000 pesos, en una vivienda que vale $60.000. Se tiene que considerar por el artículo 254 del Código Civil para la regulación de nuestros honorarios profesionales. Ahí estamos hablando, por favor, ahí que me haga cuenta. 240.000 pesos. Estamos hablando, imagínense una casa que vale 3 veces más. Esta casa que yo decía vale 3 veces más. Y me regulan 600.000 pesos. Sí. Hago una pregunta, pero eso sería el mínimo. ¿Podés pactar con los herederos más? No, es que este artículo, perdónenme, pero este artículo es una vergüenza, por lo menos que se tome desde a ver, la nación no sabe cómo la provincia
determina las evaluaciones fiscales de los inmuebles. Y no sabe si tiene 7 evaluaciones distintas, uno para el impuesto inmobiliario, uno para el impuesto a sellos, otro para las sucesiones. ¿Cuál es el de las sucesiones? La evaluación fiscal para las sucesiones. La evaluación fiscal del impuesto al acta. Entonces debería considerar el 3% de la evaluación fiscal del impuesto. Bueno, yo tengo un fallo de Cámara diciendo que hay que ir a la evaluación más favorable para la protección del bien de familia, regulándome esos 600.000 pesos menos, porque yo no había intervenido en toda la sucesión. El tema es que si uno va a la jurisprudencia, en Córdoba hay algún fallo donde se veía la... Estamos en una jurisprudencia de Córdoba, ¿verdad? Yo quise armar una en la ciudad en la provincia de Buenos Aires, pero no funcionó. Donde determinó que era inconstitucional porque estaba yendo a facultades no delegadas. Pero yo en subsidio dije, bueno, si me vas a tomar el 3% de la evaluación, ¿por qué la vas a tomar sobre la evaluación fiscal simple? Si hay 2 evaluaciones, ¿por qué elegir la más bajita? Elegí la que corresponde. Cuando hay un vacío, hay que ir a la norma especial. La norma especial, que la ley de honorarios profesionales, dice que la evaluación fiscal para determinar los honorarios de los abogados es la evaluación fiscal por impuesto al acta. Entonces, tomar la evaluación fiscal más baja es arbitrario a los fines de regularme poco. Bueno, nos dijeron los jueces de Cámara, ampliando y dándole la razón al juez de primera instancia, que había que ir por la evaluación más favorable a la protección de la vivienda. Cosa que no era justo en este caso puntual, porque estamos hablando, no correspondía con este último inciso del artículo 35, que ya con la protección, que da al 6% y tiene que seguir viviendo el cónyuge, los hijos y demás, que este no era el caso. Chicos, era una vivienda que se iba a vender. No correspondía a ningún tipo de protección. Pero bueno, una cosa es discutir la ley, otra cosa es esta la ley que tenemos. Yo digo, tengan cuidado si ven que en su matrícula figura una inscripción de bien de familia, que nos pasa siempre, porque puede el juez intentar encuadrar nuestros honorarios en este artículo y nos puede dar el 3%. Estimo yo que debe dar de la evaluación fiscal por impuesto al acto, les cuento mi experiencia, me lo han dado de la evaluación fiscal simple y la Cámara lo ha confirmado. Tengan cuidado con los bienes de familia, que puede llegar a haber algún inconveniente con eso. Sin más, no, para eso es importante siempre, como decía vos, Iván, la charla previa con el cliente y el análisis bien del caso del bien que vamos a inscribir, sobre todo cuando intervenimos en esta etapa. Muchas veces nos pasa de intervenir al principio hasta la declaratoria de herederos, que incluso la causa que hay, pero bueno, en el momento de hacer la inscripción es muy importante para poder tener un diálogo y poder, digo, más allá de que nosotros estamos trabajando para defender y proteger los intereses de quienes representamos y que se haga la inscripción, es un trabajo y lleva tiempo, lleva energía y tenemos que subsistir de eso. Entonces, tener conocimiento de estas cosas y saber las diferentes evaluaciones y qué trabajo tenemos que hacer para lograr los honorarios, para la charla con la persona que intervenimos y para pasar un presupuesto, pareciera que es algo sencillo, pero hay que tenerlo en cuenta. Totalmente, pensemos que la evaluación fiscal simple y la evaluación fiscal por impuesto al acto no siempre tuvo tanta diferencia. Es una locura que te pongan el 3%. Hay un incumplimiento a los mínimos básicos. Estamos hablando de que si tenía un auto del año 1998 y esa casa en el centro de la ciudad que vale $180.000, me regulan más por el autito. Entonces hay una cuestión de equidad y la naturaleza alimentaria de nuestros honorarios. Entonces eso es debatible. La verdad es que hay jurisprudencia en las provincias que determinan la inconstitucionalidad. Si les pasa alguna vez y quieren impugnarlo, me hablan, que tengo el modelo. Trabajé toda una mañana en esa impugnación para que me la reboten con fundamentos bastante no propios de personas que hayan ejercido alguna vez el ejercicio de la Dos profesión. cosas. Primero, cuando no tenemos ningún fallo, empezamos a buscar en las provincias, ¿viste? Empezamos a citar jurisprudencia de cualquier provincia. Importante buscar. Acá en el colegio, si no sabían, tenemos el servicio de la biblioteca, que es muy bueno porque nos dan todos los fallos y la jurisprudencia actualizada. Si no lo conocen, úsenlo, porque no solamente nos acompañan en doctrina, sino también en jurisprudencia. Y otra cosa más, para agregar, que yo no lo sabía hasta no formar parte acá del colegio, que es la Comisión de Honorarios Profesionales, que ahora el 7 hace una charla que va a estar muy buena, también se lo recomiendo para quienes quieran asistir, una jornada sobre honorarios profesionales, que también elabora dictámenes. Va por ahí, Tendría que haber ido ahí estuve mal. hay un que se servido que elaboran dictámenes en el marco de expediente. Nosotros como colega le podemos pedir el pase a la Comisión de Honorarios para que elabore un dictamen sobre la regulación que nos hicieron. Mi desconocimiento de eso y no haberlo solicitado hubiese estado bueno
Porque la verdad que yo pensé, igual que la Cámara con 2 dedos de frente iba a decir, no, más allá de la protección del bien de familia, ¿cómo le vamos a regular esto? Mínimamente pensé que me iban a regular el 3% de la evaluación fiscal por impuesto al acto. No, Yes. me regularon la evaluación fiscal simple en un 3%, entonces a partir de ahí esto es una alerta, porque A las botas. claro, no, bajó las cuotas, con cuotas, chicos. No puse plata en mi bolsillo porque la base regulatoria era el mismo incidente, pero mal las costas. La abogada que me lo pidió, me acuerdo del apellido, lo estoy pensando ahora. La abogada que me discutió estos honorarios, lo que habrá disfrutado que me cobró honorarios por cojo. Pero bueno, no se hace eso, ¿no? No se hace como colega, por favor. Pero me lo debatió y ganó. Así que bueno, a veces nos toca perder. Lo importante es que yo cuando hice el recurso sabía que había una gran posibilidad de que salgamos, pero bueno, a veces nos dedicamos y bastante un recurso y donde nos sale bien nos ponemos muy contentos. Donde nos sale mal, bueno, perdimos pero peleamos. Si alguien tiene un caso similar, por favor me avisa, que tengo el modelo ese para que valga para algo y que lo peleamos con dictamen de la Comisión de Horarios la próxima vez y vamos a lograr la jurisprudencia provincial que declara inconstitucional ese nefasto 254 del Código Civil. Bueno, volvamos, vamos para adelante. ¿Alguna duda o consulta hasta acá? ¿Avanzamos? Bien. Requisitos para obtener la orden de inscripción. Esto es importante, ténganlo en cuenta, son todos los requisitos, muchos juzgados en el despacho donde dan la DH también ponen cuáles son los requisitos, porque no todos los juzgados piden exactamente lo mismo, hay una cuestión que piden al solo algunos juzgados, que es el último punto, el punto H, el certificado catastral. Arranco por ahí, el certificado catastral se suele requerir antes de inscribir en el registro de la propiedad, un oficio de testimonio, también se suele requerir obligatoriamente ante la transmisión de dominio de un inmueble, por lo que algunos juzgados lo piden. Bueno, para sacar el certificado catastral hay que tener actualizado el estado parcelario. Los juzgados lo piden también porque eso suele y puede modificar la valoración fiscal del bien si hay metros cubiertos no declarados. ¿Está bien? El estado parcelario es un agrimensor que vaya, mida y declare cuántos metros cubiertos hay de la propiedad y hace una declaración en ARBA de los metros cubiertos y demás, y eso modifica la valoración fiscal. Entonces, fíjense de obtener, si es un juzgado, los que piden el estado parcelario, que eso es fácil, cuando sale la DH, van al juzgado o llaman al juzgado y preguntan, ¿piden el estado parcelario? Te van a decir sí, no. Algunos juzgados piden, otros no, la mitad, más o menos. Algunos lo piden si vas a inscribir con oficio y testimonio, pero no si va a aportar privado, pero yo no entiendo, porque para inscribir el oficio y testimonio te piden el estado parcelario. No entiendo por qué. El 17 lo pide de esa También manera. el 6 me lo pidieron. El 6 te lo pide, el 2 no lo pide, el 1 no lo Qué pide. buena pregunta. Yo estoy llevando la solución de causa propia. Vale. Estoy practicando con la mía. Bueno, está bien, ¿no? Esto lo No, que no es tan. Pero bueno, ahora viene un departamento, ¿no? El certificado catastral no se modificó absolutamente nada. Bueno, Viejo. eso. O sea, en el inmueble saltaron como si un alero. Y tuve que hacer toda una cosa. Pero que cuando decís para agrimensado salió una de. Claro, ya sabían que era funcionario local, habían hecho una ley. Tuvimos que hacer todo de nuevo y obviamente, porque eran dos y a uno le subió la evaluación. Ahí. Pero era No, y en una comunidad funcional construida, eso. no, eran dos lotes distintos. La misma cosa, si estaban todos construidos y se han conseguido. Este juego tenía todo. Ayer leí una cosa y cuando leía el escribano me decía eso. Sí, te pide El traslado. fiscal de ARPA me decía, nunca vi una cosa en juzgado pidiendo tanto Sí. comprobante como la Sí, sí. fiscal. Yo tengo que presentar una ahí. Sí, igual está bien. Ese es uno de los que le ha trasladado al abogado que intervino antes, que fue en el juego 6. Sale a hacer bien, pero vale bien, pero Oliveira. Sí. Pero Sí, me ha el creído. escáner del impuesto a la función gratuita de bienes, si lo acompañaste bien en fácil. ¿Cómo el escáner? Bueno, yo nunca lo acompañé firmado ese, porque dice el declarante y hay que firmarlo, yo siempre lo acompañé sin Una cosa es, pero yo no o sea, viste los autos que... después queda, sí, la descripción. Pero vos lo corregiste. Sí, Pero queda. había subido mal el archivo. Había que subir dos archivos. Sí. El pago. Constancia de declaración, 3 archivos. Si tienes pago, son 3 archivos. Eran 3. Bueno, ahora vamos a charlar sobre eso. Entonces, vamos punto por punto. Bueno, Certificado. también debería Sí. estar catastro. No se movió nada de su lugar. Es que es el requisito
juzgado. Si el juzgado te pide catastro, tenés que presentar el catastro. Ahora, Pero no necesariamente tenés que hacer, no necesariamente necesitas para sacar el certificado de catastro un agrimensor si es que, por ejemplo, si vos compraste el bien, te morís 2 años después, el tiempo para hacer el estado parcelario tiene una validez de entre 3 y 7 años, depende de la propiedad. Yo particularmente no sabría decirte exacto, creo que los departamentos son los que más duran, porque el departamento suele no modificarse tanto. Pero vos si sacás el certificado de catastro y sale, lo presentás. El tema es que si no sale, que es lo más seguro, le pedís al agrimensor y el agrimensor te da el estado parcelario, le dice, pero ese es el certificado de catastro. O sea, eso que te da el agrimensor vos se lo juntás al juzgado 6 y te lo tomas. Vos pagás el estado parcelario, que está 300, 400 mil pesos más o menos, hacen las mediciones, tardan muy poco, lamentablemente, o sea, la verdad es que mejoró mucho, antes era un mes, ahora alguna vez puede llegar a tardar un mes, pero tarda 10 días. El tema es que el cliente tiene que pagar esos 400 años. Pero bueno, Ahí va a cambiar mucho en función del fin de la vivienda. Si la vivienda es para venta, si la vivienda es para el continuar. tema es que si es para venta, pero ahí, si ya la tiene vendida, por ahí se puede cargar el comprador, el problema es que si no, te va a tener que pagar el estado parcial. Pero bueno. Si es bien de familia, según algunos jueces, va a ganar más el agrimensor que nosotros. El tema es. Terrible. El tema es el siguiente: certificado catastral. Lo adjuntamos según el juzgado, así que fíjense, averigüen el juzgado antes. Es el único que tiene que averiguar. El resto lo tiene que presentar en todos. Es informe de dominio del bien. Si es automotor, informe de dominio del automotor. El de automotor caduca a los 15 días. En general, el juzgado no hace observaciones con eso, pero ténganlo presente porque suelen llegar, salvo ahora, que me pasó en un caso solo, pero suelen llegar un día para el otro, 2, 3 días tarde el automotor, y si el juzgado vos te lo ingresás, toma la fecha del ingreso como válida y en el automotor no hace el problema. El de dominio del inmueble dura 90 días corridos. ¿Y desde cuándo se cuentan? Desde que lo pedís, no desde que sale. Igualmente es un montón 90 días. O sea, sale, si lo sacan simple, tarda 10. En teoría puede tardar hasta 10 días hábiles sin contar el primer día, pero no tarda tanto, tarda una semana más o menos, sale 8.100 pesos, que está barato. Sí, tengan presente no sacarlo hasta que no se lo pidan. A mí me pasó la primera sucesión que tuve, que iniciar, le dije, me pidieron que saque el informe, lo pagué, No ves. tuve el informe, obviamente que a los 90 días no tenía ni idea de AH, No. por lo tanto tuve que pagar todo eso. No, cuando tengan la DH y el cliente esté diciéndole que quiere inscribir, ahí sacan, lo citan para firmar el escrito y ahí sacan los informes. Entonces tarda una semana, 10 días los informes y estamos bien, ¿no? Los informes de anotaciones personales, de inhibición y cesión. Inhibición, bueno, del causante que no está inhibido, se saca en el registro de la propiedad. Y de cesión, que no haya sobre ese causante cesiones de derechos hereditarios, que es uno de los temas que vamos a charlar. Importante, para sacar los informes de dominio y división, tiene que haber un usuario en el registro de la propiedad, que el colegio nos puede ayudar con eso, porque es quien les tiene que habilitar ese usuario. De alguna manera, coordinan con el colegio, se acercan al colegio, o telefónicamente, de alguna manera, les dan un código para habilitar ese usuario y se pueden sacar. Para cargar saldo desde la página del colegio de escribanos, es un sistema instructivo, es bastante fácil. Sacan informe de división, cesión del causante sí o sí, y división del causante sí o sí, y dominio por cada uno de los bienes inscribir, y si es automotor, el de dominio del automotor. Título de propiedad, si es un automotor, el título del automotor. ¿Qué pasa si se perdió el título del automotor? Hoy los títulos son digitales, entonces uno no lo suele imprimir como para tenerlo, y por ahí el causante falleció y nosotros no sabemos dónde está ese título digital. Bueno, vamos a tener que pedir un oficio al registro automotor. Yo adjuntaría un informe de dominio, diría que existe, y que se ordene la inscripción supeditada al oficio para la expedición de un nuevo título, o pedir primero el oficio una vez que el registro automotor les pide el nuevo título, recién ahí podrían expedir. Lo mismo pasa con los títulos de propiedad inmuebles. Pasa, como hoy los juzgados no piden el original, por ahí con una copia sale la orden de inscripción. No lo miran mucho el título de propiedad, la verdad, miran el informe de dominio, pero tiene que estar. Tiene que estar el título de propiedad del inmueble para ordenar la inscripción. También, si se perdió, original, tenés que sacar un segundo testimonio si no lo tenés. Porque, Me piden el original para la inscripción de un auto. bueno, en ese caso, si no lo tenés, tenés que pedirle ese es más fácil.
porque pedís una segunda copia del título al registro automotor por oficio judicial, y hoy el sistema de oficio judicial es el registro automotor que pusieron el oficio electrónico, tienen todos los registros tienen domicilio electrónico, le pagás el arancel correspondiente por una transferencia al titular del registro, la apuntás el arancel, y te mandan el título. O sea, es bastante simple, y si no, ponés tu domicilio electrónico, sacás el oficio, vas al registro automotor y también te mandan el título digital. No es tan difícil, pero tiene que ordenar el juez la expedición de ese nuevo título. Para que el juez te lo ordene, tienes que adjuntar un informe de dominio. ¿Está bien? Que sale hoy 500 pesos. Está todo muy barato porque no se en lo que es provincia no hubo el presupuesto este año, entonces el año que viene va a ser altísimo el informe de dominio de automotor, no, de registro de propiedad. Hoy está 8.100 pesos, siempre fue algo caro, pero hoy 8.100 parecería más caro. Da igual que el 20 de tiempo. Evaluación fiscal del año en curso. Si es un inmueble, la sacan, como les dije, desde ARBA, desde el sistema de ARBA. Si es un automotor, van a la tabla de cotizaciones del registro del automotor y buscan el auto. Y acompañan la planchuela donde está ese auto, con ese modelo, y ahí tienen el valor de la tabla en la página del registro. ¿Qué pasa si el auto no está en la página? Y ahí, ¿cómo lo he resuelto yo? Con una cotización de una agencia, y nunca me han dicho problema. Vas a una agencia, le pedí que te cotice, lo que pasa es que, bueno, las agencias no quieren hacer cosas para ayudarte en un expediente, porque después pueden llegar a llamarlos, a ratificar y demás. Pero si conseguís una agencia suficiente, si no, podés buscar publicaciones de Mercado Libre con el valor del auto, podés tratar de ser creativo y el juzgado, si es piola, te lo va a resolver, y si no, te va a pedir, le podés pedir un oficio. Otra que sirve, que es buena, es si el auto está asegurado, la suma asegurada de la póliza. Los juzgados no hacen mucho problema con eso, quieren resolver. Entonces, si está asegurado este auto y dice que vale 1.000.000 de pesos, bueno, sobre eso calcular la tasa. Vos adjuntás la póliza y deberían considerártela. Si no, te debería indicar pedir un oficio. Vos pedir un oficio al Automóvil Club Argentino, pedir un oficio a una concesionaria. A Cará, que es el exacto. Y contesta rápido, Cará, contesta. Le acabo de presentar esta semana un oficio, lo mandás por mail, no vayan hasta Buenos Aires para Cará. Yo se lo mandé por mail, me dijeron en 15 días respondemos. Bueno, hoy con los oficios prueben siempre por mail a todos lados, porque ahora que estamos viendo digital, te ahorras caminar. Bueno, ¿qué más? Declaración jurada patrimonial. Bueno, esto es importante, ¿sí? La declaración jurada patrimonial es un formulario que uno llena, lo firma el letrado, la letrada, y determina los bienes, o sea, se ponen todos los datos de los bienes, de los cuales uno está solicitando la inscripción, y calcula así el valor de la tasa de justicia. Cuando son bienes inmuebles, la tasa de justicia se considera la evaluación fiscal, pero no por impuesto a la factura simple. ¿Está bien? Para el fisco. Claro. Nosotros, que cambien la ley si quieren cerrar otra. Yo no tengo problema, pero los honorarios tenemos nuestra ley. Fíjense la tasa de justicia y declaración jurada patrimonial. Este es un formulario de declaración jurada patrimonial. Ven que dice inmuebles, automotores, títulos de valores. Acá pones, por ejemplo, en esta tercera hoja, si hay plata en la cuenta, por ejemplo. Pones cuenta, depósito en cuenta judicial, $15.000. Pones ahí el valor. Valor de los inmuebles, pones la evaluación fiscal simple. ¿Pero por qué? Porque el Código Fiscal dice que se toma la evaluación fiscal simple y que cuando es en inmueble se le adiciona el 10%, que es una estimación fiscal, por los muebles que tuviera dentro de la propiedad. Entonces aquí dice el 10% muebles sobre el total. Entonces si la evaluación fiscal es en el otro caso, son 800.000 pesos, y transfiere. Importante. ¿Cómo hacemos esta declaración jurada? Ponemos acá. Permiso, no sé si estoy yendo de la cámara, pero. Acá ponemos partido, nomenclatura catastral, evaluación fiscal, y donde dice el coeficiente, ¿qué ponemos? Hay que ver cuánto se transmitió. Por ejemplo, una casa bien ganancial, hay cónyuge supérstite, falleció uno solo, ¿no? Hubo la mitad de transmisión. La base regulatoria de los honorarios también, vamos por la mitad de la evaluación fiscal por impuesto al acto o la mitad de la evaluación real. ¿Por qué? Porque transmitió solo el 50%. El otro 50%, la cónyuge supérstite o el cónyuge supérstite conserva y no debería regular honorarios. Hay algún que otro fallo que sí considera que como hubo una disolución de la sociedad conyugal por el fallecimiento, también deberían regular honorarios, pero en la práctica
en general, la mayoría de los jugadores no te lo va a considerar de esa manera, te va a considerar el 50%. Entonces acá pone 50%. O 8% si eran lo que transmitió del bien. ¿Qué porcentaje se transmitió? Bueno, si eran un condominio, eran muchos, el porcentaje de transmisión. Y el valor de la evaluación por el porcentaje de transmisión. Obviamente, en el caso de que son 800.000 pesos, y es un cónyuge que tenía, no sé, un hijo y una cónyuge, transmite 50, ponemos 50 y ponemos el valor de la transmisión. Y a eso le ponemos subtotal acá, y acá ponemos 10% extra. Desde acá cargamos si hay automotores, vamos a la otra página, cargamos si hay, no sé, títulos, puede haber acciones societarias, lo que son valores, ¿no? Que serían esta última página, y acá ponemos cuánto da la tasa de justicia, porque ponemos el total del activo es tanto, acá ponemos en la suma de todos los cuadritos, y el 2,2% de la tasa de justicia. ¿Está bien? Tengan en cuenta eso, para cuando la IVA va a ser regulatoria, evaluación fiscal por impuesto al acto, evaluación fiscal simple para la tasa de justicia, porque así lo determina el código fiscal. En cambio, la ley de honorarios estipula la otra evaluación. ¿Qué pasa si determinamos el valor real? Me la siento porque no sé si nos da no sé si me da la cámara. ¿Qué pasa si nosotros determinamos el valor real de la propiedad para la determinación de nuestros honorarios? Y hay una tasación en autos. Si hay una tasación en el expediente, la evaluación fiscal se va a considerar la de la tasación. Fíjense que lo puse en negrita. En los casos en que hubiera practicado la tasación, por mayor importe regirá esta última, para el 2,2%. Esto tenganlo presente porque pasa que muchos letrados no acuerdan honorarios por fuera del expediente si uno acuerda honorarios y pone el valor real de la propiedad, se va a tener que pagar la tasa por lo real, es lo que corresponde, tenganlo presente, es así, pero sépanlo. Eso también para que lo tengan presente la parte, si uno va a la tasación y se genera esa incidencia por la discusión de honorarios, después hay que pagar la tasa por el total. Por la evaluación real, $60.000. Entonces estamos hablando de pagarlo por nada, la tasa de justicia se modifica, pero... Y pasaría, perdón, si dos herederos discuten sobre el valor del inmueble. Exactamente, por eso muchas veces se terminan acordando y no llevando a las particiones porque no quieren pagar más, sí. Pero es para decírselo cuando están peleando. Bueno, si se van a pelear... Es que lo saben ya todos, sí, Un tasador. es lo que se habla todo el tiempo. El otro día tuve una audiencia de partición y lo primero que dije, se enojó la otra abogada, porque dije, bueno, si no bajamos el precio de la propiedad, porque a veces pasa cuando uno de los herederos pide una propiedad, ese es el que dice que la propiedad vale más caro, porque no se vende, si está muy caro. Entonces yo digo, bueno, lleguemos al valor del mercado, para llegar al valor del mercado hay que ir bajando el valor, ¿no? Y si no, digo el crédito partidor que designen, y ahí es donde dicen que no, porque si se determina una transacción y un avalúo judicial y se determina el valor mayor, hay que integrar la tasa, porque la tasa quedó baja. Aparte de los honorarios. Y ahí pueden hay que ser buen colega. Tengo otra asociación donde somos 4 abogados y un colega me denuncia los bienes y paga la tasa de justicia. Y quiere hacer toda la tercera etapa del proceso de ley, dejándome afuera a mí. Pero si yo quiero seguir el procedimiento normal, yo puedo pedir avalúo judicial. Yo no lo hago porque no quiero perjudicar a mi cliente tampoco, pero la verdad es que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado también. A veces dialogar bien y ser buen colega para no ganarte un pedazo más uno de honorarios, siendo mal colega encima, podés hasta perjudicar a tu cliente, porque el colega puede decir no. Con mis honorarios no, porque también hay una parte de los honorarios que paga su mismo cliente. A mí acá me está pasando ahora y yo lo dejé pasar, le perdoné la vida, pero la verdad es que no es una actitud que corresponda, digamos, tirarse a denunciar bienes sin antes hablar con los colegas que también intervienen, por lo menos sin saber que el colega puede pedir avalúo judicial después de los bienes. Entonces es mejor por ahí dialogar, ponernos de acuerdo cómo vamos a presentar los bienes y de última compartir el honorario, hacer una presentación conjunta y de última. Pero bueno, hay que entenderlo. Eso es un llamado cada vez que tenemos esta charla a ser buen colega. ¿Alguien quería preguntar algo? No. ¿Alguna duda? Sí, acá. Si denuncias $15.000 a la hora de la declaración jurada, tenés que pasarlo
a peso para la. Sí, yo ahí te recomiendo ir al juzgado, preguntar al juzgado qué cotizaciones admiten ellos, porque según el juzgado algunos toman la tasa promedio del Banco Central, otros toman la del Banco Nación, siempre el día de la liquidación. Vos ese día hacés la tasa, te fijas cuánto se ahorró en el Banco Nación, si es el Banco Nación, hacés la declaración jurada y lo pagás. Porque el otro día no puedes tener. No, sí, sí. No, pero es importante por eso, y le preguntaría yo en el juzgado, porque cada juzgado también tiene su, puede decirte el Banco Provincia, puede decirte promedio Banco Central, yo he visto esas dos, promedio Banco Central y Banco Nación. Pero sí, hay que especificar. Para pagar la tasa hay que especificar, una buena pregunta esa, porque había quedado. ¿Qué más? Me interesa ir antes de ir a avalúo, partición y denuncia de los bienes, dar las tres opciones. Ir a la partición y avalúo, que sería haciendo todo el carril formal de una sucesión por esta tercera etapa hasta llegar a dividir los bienes. Recuerden que el estado de indivisión hereditaria cesa única y exclusivamente con la partición. O sea, si yo denuncio los bienes, nosotros dos somos hermanos. Vamos con el mismo barco, con los dos separados, pero denunciamos los bienes, pagamos la tasa, ordenamos la inscripción. Inscribimos el testamento en el registro de la propiedad, igual no cesó el estado de indivisión, salvo que haya una partición judicial o extrajudicial, donde cada uno se adjudique el 50% del bien en condominio. Y bueno, ahí sí, quedó 50% de eso. Si no queda inscrito, es un 50 y 50, porque tenemos la propiedad del principio, pero está en estado de indivisión. Eso quiere decir que si hay otra casa y después tenemos que transitar por la partición, puede que el juez asigne una a uno y otra al otro. No necesariamente la partición va a terminar con que los dos compartan bien. Incluso nunca puede terminar con que dos que no quieren compartan bien. Es como las reglas básicas del condominio tampoco. Si uno decide dividir, se divide, aunque sean 10 y los otros 9 no quieran dividir. El condominio se divide. Bueno, la división es igual. O sea, la división hay que dividirla. Y no pueden asignar un bien a dos personas siempre que no lo plantee como una posibilidad, ¿no? Entonces, no quería dejar de ir a la clasificación de tareas, que es un poquito lo que habíamos hablado, de las tareas. Entonces, ¿cómo funciona la clasificación de tareas? Cuando estamos ante el momento de pedir la inscripción de los bienes, juntamos toda esa documentación. Hago un escrito grande donde pongo, solicito, se denuncian bienes, solicitamos la inscripción. Ahí olvidémonos de la partición, que sería un caso donde queremos vender el bien y habría consenso al menos de que lo vamos a vender a un tercero o lo queremos inscribir a nombre de los herederos. Entonces no hay que hacer un avalúo judicial del bien, sino que podemos modificar el avalúo y el inventario de los bienes que hay por denunciar los bienes. Nos presentamos en conjunto, nosotros que somos herederos, y decimos, los bienes son estos 5. Y pedimos la inscripción a nuestro nombre, acompañamos informe de dominio de cada uno de los bienes, acompañamos informe de división sesión, acompañamos cédula catastral si nos piden, acompañamos impuesto a la transmisión gratuita de bienes, eso hay que liquidarlo desde la página de ARGO, adjuntamos la tasa de justicia, la declaración jurada patrimonial que recién vimos, pedimos la orden de inscripción. Ahora, ¿qué pasa si él tenía un abogado y yo tenía otro abogado? Acá es donde entra la parte de clasificación de tareas. Algunos jueces van a decir, bueno, si él intervino hasta la de H y yo intervine después, es fácil. No necesitamos clasificar mucho. 50% es para él, porque él intervino en las dos primeras etapas y yo en la tercera. Pero algunos jugadores, por ejemplo, te quieren clasificar igual. Entonces tenés que hacer un escrito diciendo, no, pero presente a clasificar tareas. Y decir que todas las tareas de la primera y segunda etapa las hizo el autor y que todas las tareas de la tercera etapa las hizo el Angoni. Y también tenés que poner cuáles son a cargo de la masa y cuáles son en particular a cargo del letrado. Ahí yo puedo poner lo que yo estimo. Le van a dar un traslado a Herta. Si Herta está de acuerdo, lo va a consentir y queda como yo lo estimé. Si Herta dice que es de una manera distinta, el juez va a tomar lo que dice Herta y el juez le da un traslado de vuelta a mí, cosa que no debería, porque sí puedo estar todavía en el traslado. Ahora estoy en un traslado así de eterno, pero bueno. Clasificación no es juzgado 6. Qué mal. Era juzgado 4. Clasificas tareas. Le dan un traslado a él. Él contesta y el juez le toca resolver ahí y decidir.
mirá, reguló tanto a cargo de la masa, tanto a cargo del particular patrocinado, regular. Pero la clasificación de tareas, si es en una asociación donde intervienen muchos abogados y es más difuso, yo recomiendo hacerla más exhaustiva que dividir la primera etapa ERTOR a la segunda ERTOR. No, porque yo presenté el edicto, pero el doctor, colega, hizo el oficio del IPS y otro hizo el oficio de registro de testamento. Entonces la segunda etapa está dividida en pedacitos. Entonces yo tengo que estimarla. O sea, hay que ser justo ahí, pero yo clasificaría todos los actos procesales hechos por él, todos los actos hechos por mí, y diría, estimo que me corresponde a mí de la mitad de la sucesión, de ese cuarto, la mitad a mí, la mitad a él, o 2 tercios a mí y 1 tercio a él de esa cuarta etapa, y después que el juez resuelva. Pero la clasificación la tenemos que hacer por escritos y trasladados entre colegas. Lo ideal, llevarnos bien, lo llamo a Áltora, acabo de. Yo para entonces una hermana, vamos a otro, vamos a hacer la clasificación de tareas juntos. Hacemos un escrito conjunto, nos ponemos de acuerdo que nos regulen de cada etapa tanto porcentaje a cada uno. Ese sería lo ideal. Es más rápido, y si trabajamos de lo mismo, no tratemos de querer sacarle un porcentaje extra a un colega. Si el edicto lo hizo él y yo hice el registro de testamento, vamos a poner tanto porcentaje cada uno, seamos justos. Y a veces cada uno arregla con su cliente independientemente de eso. Pero tenganlo presente eso. Levantar el teléfono al colega es lo mejor, siempre. Y tratar bien al colega. Aunque no estemos de acuerdo en todo, tener buen vínculo es lo que nos saca adelante en esta tercera etapa del proceso. Porque ¿qué pasa cuando? O sea, entonces, perdón, para ir a la sucesión pacífica sería. Presentamos todo eso, denunciamos los bienes, se ordena la inscripción, sale la regulación de honorarios, pagamos el artículo 21, está ordenada la inscripción del bien. Bueno, ahí hay que hacer un oficio y testimonio, debemos saber de qué se trata, presentamos el oficio y el testimonio al juzgado. ¿Cómo se hace un testimonio? Todo seguido, sin abreviaturas, sin números, los números los pasamos a letra, escribimos, hay modelos de testimonio en la misma página del registro de la propiedad, hay que usar incluso esos modelos, acá tengo un modelito de testimonio, ordenamos la inscripción para que en este caso, quede el bien registrado a nombre de la ADH, registrado a nombre de nosotros dos. Ahora, ojo, no cesa la división si no hicimos la partición diciendo que se adjudica el 50% a cada uno, pero sí se inscribe igual a la ADH. La podemos hacer inscripta. Si la dejamos inscripta, pues nosotros dos podemos vender. Si somos los dos herederos, ¿no? Ya cambié de rol, de abogado a heredero, ¿no? Pero, ¿quedó claro esto? ¿Alguna duda? El oficio, el modelo está. Se presenta electrónicamente, el testimonio se presenta electrónicamente, pero se suele retirar en papel. En cualquier momento hay no sé si ya se está utilizando, pero hay una posibilidad de que pronto se haga electrónicamente y se diligencie de una forma electrónica. Una vez que tenés el testimonio sellado por la Secretaría del Juzgado y con un código de seguridad, el oficio y el testimonio, uno lo lleva a la oficina de sellos de ARBA, donde pasa por ahí chequean que se haya pagado el ITGB, este impuesto a la transmisión gratuita de bienes, donde dan el ok, se pasa al registro de la propiedad. Yo ese trámite no lo suelo hacer, hay gestorías que lo hacen, porque es administrativo eso. Puede que uno lo mande a una gestoría y que se encarguen ellos, porque es eso. Y cobran más del 3%. ¿Cobran más? Sí. Otro que hay en el sorteo. Para inscribir una cosa de una abogada que estaba A mí me va a pasar menos, pero está bien. Mucho igual. Sí, no, a mí me han pasado 500, 400, 10 views. Hay abogados que se dedican a hacer esa gestión también. Porque está canchero con ese trámite. Yo, porque la verdad es que no estoy con tiempo de ir es medio presencial. No, miento. A la oficina de sellos no va presencial, va electrónico, se escanea y se presenta. Y si sale aprobado de ahí, el registro de propiedad tampoco es tan difícil, digamos. Hay que ir igual a sello. Hay que ir igual. Hay que ir de sello. Acá tenemos a una persona que lo sabe hacer y que lo hace y que cobra la mina de 1.000.000. No, es una sola vez. Bueno, lo sellan. De sello, ahí te vas derecho al registro y ahí lo ingresas. Lo ingresás. En el registro puede salir observado. Pensemos que va a salir observado. Y bueno, hay que hacerlo, hay que corregirlo tantas veces como salga observado. Yo he hecho varias veces oficio y testimonio y muchas veces se terminó vendiendo la propiedad y salía por tracto abreviado.
El tracto abreviado es, bueno, que una vez que tenés la orden de inscripción, pedís copia certificada de todo, se lo vas a un escribano y transfiere a nombre de un tercero. O también te puedes hacer esa misma inscripción y te queda una escritura, queda mucho más lindo, pero ese sí cobra 1,5 millones de pesos. El escribano puede, una vez que tenés la orden de inscripción, protocolizar todo e inscribir en el registro de la propiedad y darte una escritura. También se puede hacer el oficio de testimonio, que es más barato. Y queda a nombre de los herederos. Ahora, si los herederos queremos vender, quizás no queremos inscribir a nombre nuestro. Ya con la orden de inscripción es suficiente y hacemos lo que se llama tracto abreviado, que es llevar todo eso a una escribanía e inscriturar directo del causante, pasando por nosotros, al tercero. Y el escribano les va a cobrar una diferencia por el tracto abreviado al vendedor, y la escritura va a pagar el comprador, pero una parte de la escritura vas a pagar por ser. La ventaja ahí te va a dar 1000 observaciones del registro. Yo voy a decir que tengo el último oficio de testimonio que presenté, que no fueron muchos que he presentado, y si probó una gestoría, salió inscrito de una y fue milagro. Bueno, tengamos ese suerte. Pero bueno. Sí, también tenemos acá en el colegio el servicio de consulta con el registro, que ese es bastante reciente. Tengo que venir más al colegio. Sí, y que además, más allá del canal virtual, que se pide un turno, te atienden acá, tenemos formas de comunicación más directa con la comisión de registrar. Muy bien, Así que muy bien. en este punto es importante porque es el mayor problema. Están cansados de... La observación en las inscripciones y también cuando pedís informes, con todos los datos de la cédula de registrar, sí, un montón. Me pasa que los informes que pasa con los que vienen observados tenés que pagarlo de vuelta. No, pues, voy a... ¿Y se puede hacer un regreso del informe? No, yo lo superé siempre que salió Lo uno. que te recomiendan acá porque vino el servicio. Vine a preguntar con unas cosas que tenía de la institución de la propiedad horizontal que había. Bueno, para esto indivisa puedes poner entre paréntesis parte indivisa y No, poner el nombre de un. pidas copia del informe de dominio, que ahí solamente pones matrícula y salen todos los datos. Ah, sí. Entonces, con ese vas primero. Eso es bueno lo que pones- interesa. Porque yo ya había hecho uno y estaba mal. Pero ese no te sirve para pedir la inscripción, te sirve para iluminarte para pedir el Para informe. pedir. Ah, pero está perfecto. Vos pedís copia de la matrícula, copia del asiento registral, sale en lugar de 8.100, 7.400. Ese, ponés solo el número de matrícula y te traen, es lo mismo que el informe, ¿no? Te lo cobran un poquito menos y no va a ir. Porque es el informe. Entonces ahí ya con el informe tenés todos los datos que te piden para pedir realmente el informe. Lo que hay que saber es leer el informe, pero eso va para otra charla. Bueno, cesión de derechos hereditarios. ¿Tengo alguna duda de este tema de la indivisión? ¿Y cuándo cesa la indivisión? Yo hasta ahí inscribí el bien a nombre de los herederos y no cesó la indivisión. ¿Qué quiere decir eso? Nos peleamos nosotros dos y podemos pedir la partición judicial. Lo que ya ahí no podríamos pedir en principio es algo judicial, pero en la práctica se debería pedir, que podría pasar. En el marco de la partición se debe un nuevo avalúo, pero ya se pagó la tasa de justicia por la evaluación simple. Entonces después puede pedir de integrar la tasa. Cuestiones problemáticas. Pero bueno, pensemos en cómo sigue una sucesión, aparte de la cesión de derechos y la indivisión, que es esto que quería, esto lo quiero pasar rápido, así paso a la partición. Y cerramos porque. Año cuarto. Bueno, tenemos 15 minutos. ¿Cómo están? ¿Están cansados? ¿Estamos bien? Sí. Bueno, cesión de derechos hereditarios. ¿Cómo se hace la cesión de derechos hereditarios? Por escritura pública. ¿Cómo se puede hacer una cesión de derechos hereditarios por la normativa actual? Solo por la universalidad de bienes, no solo un bien en particular. En la práctica, algunos juzgados la habilitan y la admiten por un bien en particular. Suele ser común que la habiliten sobre un bien en particular cuando es entre herederos, porque consideran esa cesión un acto de partición y de división. Si yo te transfiero a vos, si él me paga a mí para transferirme la cesión de derechos hereditarios sobre la mitad de ese mismo bien que teníamos, te estima que eso es un acto de partición. Entonces la mayoría de los jugadores te lo van a admitir, el otro te va a decir no. Si le quiero meter un tercero antes, con el Código Civil Viejo se hacía de que por cesión de derechos hereditarios, que sean los derechos hereditarios que yo tengo sobre la casa de mi papá, todos en conjunto, todos los herederos, y valía. Hoy dicen que esto es una compraventa. Entonces lo correcto es ordenar la inscripción del bien y hacer una compraventa por tracto abreviado. Si yo quiero hacer la cesión de derechos hereditarios para lograr ese efecto, debería ser
una cesión de derechos hereditarios sobre la universalidad de la herencia. Lo que pasa es que la universalidad de bienes no es comprar una casa de papel mamá, sino es comprar la universalidad jurídica, que son el activo y el pasivo. Y puede haber otro activo también, puede haber dos casas y yo quiero transferir sobre una. Bueno, tengo que hacer la venta. ¿Algún juzgado uno, súper permeable con esto, le presentás sobre un bien una cesión de derechos hereditarios y quizás me pasó que me la admiten? Entre herederos, pero no solo entre herederos y entre los hijos de un heredero. ¿No? O sea, que un heredero se lo transmitió a sus hijos, que no eran parte, que para mí es lo mismo que se le transmite a un tercero, sobre un bien en particular. Para mí esa cesión está mal hecha, pero la admitieron. Y se abren la inscripción así. Yo, tengan mucho cuidado con esto. Si llegan a querer, si alguien les dice quiero una cesión de derechos hereditarios sobre un bien en particular, entre herederos, bueno, fuera, para afuera. Ahora estoy con otros herederos míos que están vendiendo su parte de una propiedad y la abogada de la contraparte me dice, no, le implementamos una cesión de derechos, yo ya hablé en el juzgado de paz, de no sé dónde. Bueno, le dije nosotros a mí mi cliente no me perjudica, te paga y listo, pero lo que correspondería quería que haga la escritura de venta por todo correo. Porque se deben los derechos hereditarios sobre el bien y si lo habilitan, bárbaro, pagar la sucesión, pero ella no quiere pagar la sucesión ahora, porque pagar la sucesión, no le dan inscripción, sale a nombre del tercero, pero que cambia el juez de ese juzgado de paz y no te lo habilitan. Ahora, el artículo 2303 dice, el artículo 3909 dice que la cesión de derechos sobre bienes determinados que forman parte de una herencia no rige por las reglas de este título. Ese título es cesión de derechos hereditarios. Si no, pero total lo que corresponde, o sea, compra-venta o donación, según sea oneroso o gratuito. Y su eficacia está sujeta a que el bien sea atribuido al excedente de la partición. O sea, es interesante. Porque imagínense que ese cliente, ese caso que les dije que mi cliente está firmando un tercero en una sesión de derechos hereditarios, ese tercero, el juez no le quiere admitir la sesión. Pero eso que mi cliente firmó es la compraventa del bien. Entonces, si a mi cliente después en la partición se le atribuye ese bien, bueno, ese bien, esa sesión tendría que tener valor como una compraventa. Pero yo, no sé, no hay que ser muy creativo para hacerse la manera en un juicio de recuperación. Habría que ver después cómo hacer el cliente para conseguir su... Bueno, por eso es fundamental tener cuidado con eso. Yo no recomendaría una sesión sobre un bien particular fácilmente. Yo no la recomiendo. Si es sobre la universalidad de la herencia, bárbaro, sí, ahí sí. Bueno, había puesto un poco de administración de herencia, designación de administrador. Si quieren eso lo pasamos, porque no es tan importante, digamos, es importante cuando hay una situación contenciosa, pero bueno, las reglas más o menos las podemos imaginar. Si hay que designar un administrador, el juez primero va a tratar de que las partes se pongan de acuerdo, va a tratar de que sea el cónyuge primero, en segunda opción uno de los herederos y en tercera opción un tercero. Eso es importante que se pongan de acuerdo los herederos, porque si no, un administrador, si no se ponen de acuerdo, es posible que termine siendo un tercero, yo lo he visto, y ponen a un martillero si la casa piensan venderla, por ejemplo. Pero bueno, los gastos de conservación, las normativas muy claras en eso, cómo se maneja el administrador, tiene derecho a obtener una retribución también. Inventario y avalúo. Sería el siguiente paso. Piensen que este es el punto. Yo hablé primero de denunciar bienes y ordenar la inscripción. Porque en el 90% de las sucesiones que tengan, o más también, van a terminar denunciando los bienes para que se ordene la inscripción de esos bienes en el sucesorio. Pero en la práctica, pero en la legislación, la regla es el inventario del avalúo y después la partición. Entonces, toda la legislación habla sobre inventariar los bienes, evaluar los bienes, de ahí se denuncian, o sea, no es que se denuncian, sino que se inventariaron, se aprueba el inventario, se adjunta todo esto que habíamos hablado, que yo adjunto junto con la denuncia de bienes, que son todos estos informes, y sale la regulación de honorarios. O sea, la legislación está preparada para hacer el inventario y el avalúo, se regulan honorarios y después el procedimiento de partición. Ahora, en la práctica, se reemplaza el inventario y el avalúo por la denuncia de bienes. La excepción es casi la regla de la práctica. Porque aunque no estemos de acuerdo, no vamos a querer
meternos en el inventario, porque el inventario puede llegar a necesitar un perito inventariador, el avalúo puede llegar a requerir un perito martillero, si no nos ponemos de acuerdo en los montos. Entonces, y cuando lo hacemos el avalúo judicial, pagamos la tasa por el avalúo judicial, y todo esto es más costoso, más oneroso, en general no le conviene a nadie, entonces termina haciendo por denunciamos los bienes, ordenamos una inscripción, y después el procedimiento de partición se puede dar igual. ¿Qué es el inventario? Sería un escrito. ¿Cómo uno comenzaría un inventario? Se puede pedir un perito, pero se va a determinar cuáles son todos los bienes de la herencia, y la evaluación de los bienes se va a dar un traslado de la valía que uno va a determinar con una tasación, y si la contraparte no está a favor, puede pedir la designación de un perito. Puede poder pedirle al juez que determine un perito para que determine el valor de tasación de los bienes. Suele ser es un incidente para determinar, y una vez que se aprueba el avalúo, que va a terminar determinando los bienes son todos estos y valen todo esto, ahí se paga la tasa de justicia y se hace el procedimiento. Este inventario de avalúo, yo no lo veo. Siempre terminamos denunciando bien. Y cuando no estamos de acuerdo, porque fíjense que dice denuncia de bienes, por voluntad unánime de los copropietarios de la masa en divisa, el inventario puede ser sustituido por la denuncia de bienes. Es cierto que el inventario ya pidió por acreedores. Bueno, si hay acreedores en el medio, ahí hay que hacer avalúo del inventario, sí o sí. Pero si no hay acreedores, si el acreedor está de acuerdo, también se puede obviar. El inventario del avalúo se va a hacer como un incidente donde se termina aprobando un inventario y el avalúo, cuánto vale todos esos bienes. Y ahí vamos a valorar reales. En cambio, la denuncia de bienes solemos denunciar y se tributa por la evaluación fiscal. Una vez aprobado el avalúo, el inventario y ordenada la inscripción, o denunciado los bienes y ordenado la inscripción, venimos a la etapa partición, que es la conclusión de la indivisión. ¿Cómo termina la indivisión? Con la partición, naturalmente. Si el bien se va a vender, nunca se llega a hacer la partición. Se ordena la inscripción y cuando se vende en esa escritura, se hace la partición. En ese tracto abreviado suelen poner que en conjunto, si en conjunto vamos y vendemos juntos, no es necesario decir que nos asignamos el 50% cada uno, tenemos que esto que es de los dos y está en división lo vendemos a tercero, el tercero compra, termina la división porque vendimos. Nos asignamos las cosas para vendimos. Ahora, la partición se puede hacer de dos maneras, judicial o extrajudicial. La partición judicial interviene un tercero que es un perito partidor. Suele ser un abogado que tiene la regulación de horarios y que le va a plantear al juez un proyecto de división. La regla es que los bienes se tienen que dividir, no que se tienen que vender y dividir el dinero. Pero en la práctica muchas veces termina siendo la división, la venta, la única solución cuando, por ejemplo, hay un bien solo y hay 4 herederos. Porque la hipótesis de dividir ese bien en forma material implicaría, por ejemplo, someterlo a propiedad horizontal, pero suele requerir una inversión. Y si los herederos no están dispuestos o no pueden hacer esa inversión, no hay alternativa que la venta. Y la venta, por medio del proceso judicial, es una venta forzosa. Entonces, ahí es donde entra la parte de que a nadie le va a convenir eso. Entonces, ahí hay que ponerse de acuerdo. Yo lo que pido es una audiencia, y la llamo audiencia de partición. Digo, solicito una audiencia de partición. Pero es una audiencia de conciliación. Pero el otro día pedí una audiencia de partición, me dijeron que no, y la pedí como conciliación, me dijeron que sí. Entonces, claro, les gustó más, porque partición es bajo recibimiento de designar un perito partidor. También lo pedí, me lo negaron, pero lo terminé cerrando con una mediación. Lo podés apelar. 10 herederos, una casa, no se acuerdo. Sí, aparte se agarran 2 manos cada uno y el que está viviendo es... Además, está ahí, se cerró porque se mataban entre ellos, todos viviendo ahí. Bueno, está ahí en venta. Bueno, ahí es donde tenés que pedir audiencias simultáneas para ir bajando el valor hasta un valor de mercado que se pueda vender. Porque si una propiedad está en venta 8 o 9 meses, un año y no se vende, es porque está ahí. Y el valor está alto. Si no, se debería haber indexado. O al menos debería haber indexado. Porque cuando hay gente viviendo ahí es cuando el valor está alto porque no quieren. Bueno, más allá de eso, la partición
pedimos una audiencia. En general nos vamos a poner de acuerdo ahí. Porque si no, pedimos un perito partidor. Y si hay un solo bien, el perito partidor va a determinar el proyecto de repartición que hay que vender. Y la venta es forzosa o nos ponemos todos de acuerdo. O sea, en algún momento terminamos acordando. Y cada uno pone un martillero y se pone a la venta. Entonces, en esa audiencia, es bajo procedimiento del grupo designado perito partidor. Perito partidor son más costas. El perito partidor va a pedir el avalúo, porque si vos evaluaste por la tasación fiscal, y bueno, pondrá ese valor, pero va a determinar que si hay un solo bien, hay que venderlo. O sea, no sé, hasta se debería obviar si en ese caso un perito partidor, pero se determina un perito partidor. La regla, y el juez tiene que intentar que todo se divida. Si hay dos herederos y dos propiedades, ojo con eso. Es probable que le asignen una a cada uno, si tienen un valor similar. Después hay un procedimiento interesante, yo en la práctica nunca lo vi, se llama licitación. ¿Qué pasa si uno de los herederos, en una herencia en estado de división, está interesado en quedarse con uno de los bienes? Bueno, si ofrece que el bien se lo tome a un valor más alto que el avalúo, le dan traslado al resto y nadie ofrece más, por licitación le debería quedar el bien. ¿Está bien? Es complejo el tema del procedimiento de licitación. Tenés 30 días desde la aprobación de la tasación, dice, que le van a... Uno puede ofrecer, decir, yo me quiero quedar con este departamento, que está tasado en $10.000, y quiero que me lo tomen a cuenta de la herencia por $15.000. Entonces le dan trasladar y él dice por 18, bueno, se lo queda a él, pero se lo toman como si hubiesen sido en su hijuela a 18. Después se puede pactar hijuelas de valor diferente. No sé, si tenemos dos casas, y una vale más que otra notoriamente, pero yo digo, yo me quedo con esta, vos quedate con esta, y después te la pruebo, aunque tengan valores diferentes de escuela. También se pueden compensar diferencias. Y en la práctica, sí. Son 3 hermanos y están preocupados porque uno de sus hermanos se quería quedar bien inmueble, producía plata, salía como no aplicó bien si era departamento, liberaba dinero y los otros bienes no. Entonces, decían, el hermano de él quería que se quede con todo tiempo y no generaba plata. Decía, quiero porque se viene entonces como... Y bueno, ahí estás en esta misma circunstancia ojo, si el estado de división genera dinero, ese dinero es parte del acervo sucesorio. Se puede rescatar, se puede pedir. Si los poderes están en donde los bienes. Claro, bueno, ahí estás en la misma situación de intentar llegar a un acuerdo, porque si no, el juez puede determinar judicialmente a quién le va a ir y va a buscar un criterio justo. No porque vos te querés quedar con ese, te vas a quedar con ese. Ahora, si vos valen menos, pero generan dinero, bueno, es algún planteo para hacerlo. Pero te lo planteado en el procedimiento de licitación, y bueno, hay que considerar si eso que genere dinero hace que valgan más o no lo tienen. Por ahí dice, aunque valgan menos, me los quedo porque me generan. Eso más o menos por ahí va. Bueno, el procedimiento de licitación para pensarlo. Yo no sé si en la práctica se ve mucho este. Yo nunca lo vimos. Pero me resultó, de la charla ya el año pasado, dije, lo voy a poner porque es interesante. No hay que perderse estas cosas porque por ahí te puede pasar que el cliente diga, mira, yo quiero esta. Bueno, entras, te metes en el... Decís, esto vale tanto. Lo que pasa es que en el proceso de liquidación no debe haber avalúo tampoco ahí. No, o sea, Nadie presenta el avalúo. hermano de él presentó una tasación, dice que un amigo de él. Bueno, y viene ahí la contradicción, porque te presenta la tasación, seguro ya está ordenada la inscripción de los bienes. O sea, no fue muy claro. Porque si está ordenada la inscripción, presenta una tasación y no te piden integrar la tasa. O sea, uno normativamente debería integrar la tasa. Si vas a apuntar que vale $55.000, algo que pagaste tasa, $800.000 pesos, tiene un riesgo.
Yo, por ejemplo, tengo un tema que me estoy juntando cada 4 meses en el juzgado 1. A veces no recibe la jueza directamente, es muy diligente porque al recibirte la jueza logras cosas para bajar el precio de una propiedad que está en venta, en el caso de que comentaba ella recién. Y el, en las mismas actas de audiencia dejamos establecido que vamos a bajar el valor de la propiedad de tantos dólares a tantos dólares, pero ya tenemos la orden de discusión por la razón fiscal. Entonces eso podría llegar a la jueza a pedirnos. Lo que pasa es que ya está la orden de discusión, la jueza ni se va a enterar cuando vendamos. Nosotros ya que lo vendemos no aparecemos más directamente, porque eso pasa. ¿Alguna duda en todo esto? Importante para ir cerrando ya, porque no sé si fui claro en todo, y por ahí es un poco extensa la temática, y no sé si es ni tan ordenado en las diferentes alternativas. Yo quería que les quede lo normativo y la práctica. 90% de los casos, denunciamos los bienes, adjuntamos todo lo que había que adjuntar, regulan horarios, cumplimos con el artículo 21, y ahí o hacemos oficio de testimonio o vendemos por texto abreviado. Ese 90% de los casos. Ahora, cuando no nos ponemos de acuerdo, se suele ordenar la inscripción, porque no nos ponemos de acuerdo en cómo dividirlos y demás, pero en que hay que ordenar la inscripción por la evaluación fiscal, suelen estar todos de acuerdo, se ordena la inscripción, se pone el cartel de venta, y si no, ahí podemos utilizar el espacio juzgado para hacer audiencia. Siempre bajo apercibimiento de designar un perito partidor. El perito partidor es el que determina cómo se va a dividir, no es que el que determine, es el que ilumina, es como una pericia cualquiera, digamos, es el que hace un proyecto de partición. Y dice, bueno, en esta casa le vamos a dar esta a él y esta a él, y la diferencia con el saldo que hay de cuenta. O se vende una propiedad, también pueden decir, hay 3 casas. Bueno, se vende esta se la queda a él, esta se la queda a él, y con la diferencia le damos tanto a él y tanto a él. Todo eso sale del proyecto de partición. Y si se ordena, esa propiedad se vende. Y si no, no me acuerdo, aunque sea en vender esa propiedad, se renazcan. Entonces, ahí es donde las audiencias funcionan, porque el juzgado se pone un poco firme, ojo que si no se rematan. ¿Quieren que vaya un remate? Y entonces terminan enojados, se odian, ya se odiaban antes, pero terminan cediendo a vender más propiedades. Sí. Una propiedad no quiere vender y el otro no. Uno vive. El que no quiere vender vive ahí. Pasa, sí. La única solución es por PH. La solución podría ser por PH, pero el cliente puede decir que no está dispuesto a costear. No, sí, él sí, que prefiere, porque no quiere irse, no quiere vender. No, pero tu cliente es el que está ahí. ¿Y el otro? El otro quiere vender todo. Claro. Es que en la misma propiedad, vos tenés la propiedad de adelante, que es la del causante, o sea, todo el mismo PH, pero uno de los herederos construyó en el fondo. Sí, pasa siempre eso también, sí. Y el del fondo es el que no quiere vender. Sí, no, pero lo que pasa es que podemos aumentar la propiedad horizontal. Lo que pasa es que ahí yo lo que haría ahí, hay que ver qué quiere el que no. Porque si lo sometes a propiedad horizontal, bueno, cada uno tiene su mitad y él la suya la puede vender. Lo que pasa es que hay una inversión siempre en dividirlo, porque hay que hacer pared, hay que pagar al arquitecto, hay que escribir el plano. ¿Está hecho en propiedad horizontal? No, está hecho. La división de PH. De hecho, el plano de empadronamiento. Bien. Empadronamiento. Bueno, ahí estamos cerca. Por eso estamos ahí. Lo que pasa es que la otra parte Quiere vender todo. todo. Y bueno, ponete firme ahí porque yo lo que plantearía en el proyecto de partición, que eso hay que someterlo a la propiedad horizontal. Pero como hay gastos, por ejemplo, hay que pagarle, hay que hacer un plano, no hay que hacer un reglamento de propiedad y asignarla, y todo eso es plata. Y puede que diga el que quiere vender, que diga, yo no tengo para poner la mitad de esto. No, igualmente, los que quieren vender no han hecho nada. Nosotros vamos para hacer sexo con todos nosotros. Sí. Sí. Porque este chico no quiere vender. A ver, y me pareció que era lógica. Una propiedad, 2 videos, 50, 25, uno vivió desde adelante, y el otro edificó atrás, no había. ¿Y hay algún otro bien? No, No, yo creo que si te pones a disposición de solventar vos los gastos del PH, sin duda después va a ordenar someter la propiedad horizontal si está aprobado el plano, ¿no? Es que la municipalidad invita y la dirección. Yo creo que 2 unidades suelen aprobarlo. Aparte del instituto, de que bueno, una vez inscrito, ir a ver la posibilidad de hacer la partición de 50, ¿Quién te dijo que no?
Para de vuelta, no entiendo. ¿Cómo fue eso? Pedí la inscripción. No estamos en eso. Sí. Aparte que quiere vender, no quiere. ¿Se ordenó la inscripción? Estoy en eso, me falta presentar un papel. Uno de todos estos. Bueno, una vez que lo tenés, ordena la inscripción, ¿no? Eso ya está. El tema está que no quiere vender, no quiere que se inscriba. Pide que no se inscriba. Bueno, pero vos lo podés inscribir vos. Claro, Bueno, una vez que tengas la orden de inscripción, inscribís. Pero acordate que la inscripción en el registro no cesa la inscripción que tenés que inscribir. por eso, O sea, es lo mismo que le escribas o no, básicamente. una vez que yo pida la partición, solamente. No necesitas que esté inscrito para pedir la partición, porque esté la orden de inscripción. No, porque cuando yo pedí la partición me dijeron que está Pero- inscrito, no podía estar inscrito, no podía pedir la partición. Está mal, pero lo hacen algunos juzgados que te dicen primero denunciarlo bien, primero orden de inscripción, Hice todo menos. pero no cuando esté inscrito que en el registro de la propiedad tomen nota, sino cuando salga la orden de inscripción. Una vez que salga la orden de inscripción, que es un despacho judicial que dice que se inscriba la DH en relación a esta matrícula, y una vez cumplido con el artículo 21, se libren el oficio y testimonio del registro. Una vez que ordenen esa inscripción, ahí pedís la audiencia de partición. Y te la deberían dar. Te la deberían dar antes. Si te dicen que no, bueno, puedes apelar. Pero por ahí sí, en este momento la discusión va en torno a si se vende o si se divide naturalmente. Me parece que la que de ganar la tenés vos, porque eso es divisible y hay un proyecto de plano de PH por aprobarse. Ahora, si no fuera así y requiriera una obra el PH, ahí es cuando lo más seguro es que gane él y ordene la venta. ¿Por qué? Porque nadie puede obligar a una persona a invertir en una obra. Ahora, si esto ya está más o menos dividido y las escuelas tienen las dos unidades, tienen más o menos el mismo valor, y luego, por ejemplo, tenés una, vale un poco más la tuya, entonces vos te ponés a disposición con solventar vos los gastos de lo que requiera la inscripción de en el registro de la propiedad y demás de lo que es el PH, yo lo veo con chance porque la regla es que la partición es natural, digamos, y no es que la regla es la venta y la división, sino la regla es que primero que tratar de dividir, y el PH es una opción, Eso es lo que yo pero como es una opción que requiere dinero, a veces la traba es el dinero. Si el está dispuesto a ponerlo el dinero, quizá esa sería la solución y podéis lograr una sentencia a favor. me costó un montón cumplir y ahora no quiere vender. Cuando tengas la orden de inscripción, yo pediría, ¿tenés el abogado o abogada de la contraparte? Yo pediría una audiencia y plantearía un proyecto directamente. Ahora, hay que ver las dos unidades como quedan. Capaz que la unidad donde vive tu cliente vale mucho más que la otra. Lo que pasa es que La una construyó él, está claro, pero bueno, en la práctica. es chiquita, es nueva, la otra es casi todo hermoso, pero para tirar, pues. Va para tirar, ¿sabes? Bueno, El terreno. bueno. Bueno, hay No otras. seamos tan malos con esa parte. No digas, aparte, vos no te conviene decir que sí. Nomás. Que la semana hermosa, esto que está. Esa es algunas cosas. ¿Alguna otra? Ahora está haciendo grabar. ¿Alguna otra preguntita? Cuatro herederos que se ponen de acuerdo, un solo mueble, que es un auto, que se ponen de acuerdo que se habrá uno de los herederos, Sí. cónyuge, y se puede hacer lo que es la adjudicación del bien, o sea, está escrito. Depende del juzgado. ¿De acuerdo? Ah, Depende del juzgado, te lo habilitan o no. El 1 te lo habilita. no sé, El 21 me pidió informe de división de los herederos. Pero sí, vos que. Algunos me dijeron que no también, porque te dicen que la partición es por escritura pública. Yo no estoy de acuerdo, la partición es por escritura pública sería una cuando son inmuebles. Porque si vos haces inmuebles y la adjudicación de inmuebles siempre tiene que ser por escritura pública, está bien. Pero también hay jurisprudencia que dice que puede ser también con un acuerdo homologado. Y que tiene los mismos efectos con la escritura pública. Pero bueno, está bien que una adjudicación de inmuebles te van a pedir escritura pública. Una adjudicación de auto no debería. Entonces, presentas un escrito diciendo las partes acuerdan que este auto va para él y este auto va para él, o este auto se lo queda solo ella, y yo he visto que te lo admiten, la sesión. Y después el testimonio, el oficio de registro automotor, lo haces. Qué interesante, no lo dije. El oficio de registro automotor no es necesario hacer 08 hoy día.
El gesto automotor te permite autorizar al autorizado de diligencia del oficio a suscribir el 08, como si fuera el juez. Antes suscribía el 08 a la Secretaría del Juzgado. Bueno, cuando hay una sesión, o sea, redactás en ese oficio la partición que hiciste en un escrito donde decís que adjudican este bien a él en particular, en compensación de otro bien de herencia, puedes poner, o que le ceden, Me da todo el que le ceden, y a mí me lo han tomado, sí, y después es bárbaro porque se ahorran las transferencias entre ellos. El juzgado uno me lo admitió como partición una vez porque por ahí, no sé si hay plata de la jubilación, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Entonces vos decís, bueno, él se queda con la plata y él se queda con el auto. Como te lo toman como partición, tenés más chance de que te digan que sí todos los juzgados. Ahora, si no hay nada y él me quiere dejar el auto a mí, lo tiene que plantear y hay que tener un poquito más suerte. Porque la partición te la tienen que dar. En cambio, la sesión esta que me da gratuita, sin escritura pública y demás, viste que, o sea, nosotros vimos que la cesión de derechos hereditarios es por escritura pública. Entonces, esa cesión del auto es por derechos hereditarios, debería ser por escritura pública según algunos juzgados. Otros dicen, no, un acuerdo homologado sería suficiente. La partición es más fácil. O sea, es para que lo piensen, digo, yo lo he hecho, si veo que hay dos autos, digo, este auto se lo quedan ellos dos. Dicen, uno lo vamos a vender y otro se lo queda Martín. Bueno, entonces digo, bueno, el que vamos a vender lo pongo a nombre de dos y el otro se lo adjudico a él. Y ahí me lo toman, le queda a él, no tiene que hacer transferencia, y este que vamos a vender, que me queda a mí. Que le quede a ellos dos. Es una posibilidad. Es viable. ¿Es viable plantearlo? Yo lo preguntaría en el jugador de 40. Bueno, tenemos que cerrarlo porque lo van a cerrar el colegio, nos vamos a quedar acá. Bueno, nada, agradecerles a todos, a todas por la participación, Iván, que tiene sus datos ahí que le voy a decir porque siempre los ponen en la pantalla para quien quiera consultarle, escribirle, siempre está a disposición de todos y de todas. Y me tomo el atrevimiento de decirlo porque es lo que hice en la charla generalmente. Bueno, agradecerles por parte de la Comisión de la Abogacía Joven y Nobel y el área de acceso a la justicia, el consultorio jurídico gratuito de colegios, que somos quienes organizamos la actividad. Y bueno, esperemos seguir encontrándonos a disposición para todo lo que necesiten, así que bueno, muchas gracias a todos y a todas.